El título de esta enseñanza es Cristo es suficiente. Colosenses, el capítulo 2. Y vamos a estar enseñando los primeros 15 versículos del capítulo 2. Dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hay gente que busca la sabiduría en otros lugares. La Biblia dice que la sabiduría se encuentra ¿en quién? En Cristo. Amén. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice que nadie os engañe con argumentos ingeniosos, la Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy, dice que nadie os engañe con palabras seductoras. En la Biblia, las Américas, dice que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. En la traducción lenguaje actual dice que nadie os engañe con frases bonitas pero falsas. En la Nueva Versión Internacional dice que nadie los engañe con argumentos capciosos. Porque siempre va a haber personas que van a engañarte, ¿sabes? Siempre va a haber gente que va a tratar de engañarte con palabras bonitas, como dice, pero falsas, con argumentos capciosos. ¿Cuándo van a tratar de engañarte? Cuando no conoces bien la verdad. Cuando estás aprendiendo, cuando eres nuevo en la fe, cuando tienes todo ese deseo de aprender, pero te falta base, te falta cimiento en la palabra, y está bien, porque llega un tiempo en la vida cristiana cuando uno recién ha empezado, y cuando uno recién ha empezado, uno está aprendiendo, uno está conociendo la palabra. Y ahí es cuando, como dice acá, que nadie te engañe con argumentos capciosos, con frases bonitas pero falsas, porque en ese afán, en ese deseo de aprender, uno puede escuchar cualquier cosa que te puede mover el piso. Así que ten mucho cuidado, dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre les digo, hermanos, no escuches cualquier programa de televisión por más cristiano que se llame. No leas cualquier libro por más que alguien te recomienda. Mira, léete este libro. Yo ya les he dicho acá en la iglesia, confíen en su pastor. Si yo soy tu pastor, confía en tu pastor. Cuando yo te digo, no leas cualquier libro, no veas cualquier programa de televisión porque te pueden mover el piso, te pueden confundir y a la larga te pueden desestabilizar. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza vuestra en Cristo. Hay gente que piensa que yo no me doy cuenta. No, el pastor no se da cuenta, pero déjame decirles algo, sí me doy cuenta. Así no estés, yo sé cómo estás. Así no estés acá, yo sé cómo está tu vida cristiana. Yo como pastor, Dios me ha dado la capacidad, el discernimiento para saber cómo estás. Y yo no lo digo como vanagloria, pero Dios da dones y Dios me ha dado la capacidad de poder discernir cómo está la vida. Así que no creas que me paseas. Mira a la persona a tu lado y dile, el pastor no lo paseas. Dile al pastor a tu lado, dile, al pastor no lo paseas, dile. ¿Por qué lo digo esto, hermanos queridos? Porque es importante que nosotros sepamos. Yo me doy cuenta, pero a veces no te digo nada. ¿Sabes lo que hago? Yo oro. Yo oro por ti. Y así no te vea, yo oro por ti, Señor. Agarro la ladrillazo. No oro eso. Agarro los chicotazos. No hago eso, pero tenemos que entender que nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos una cobertura espiritual. Si esta es tu iglesia, esta es la cobertura espiritual que tú tienes como iglesia. Amén, hermanos. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué cosa dice? Andad en Él. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Ahora tienes que seguir sus pasos. Ahora tienes que permanecer, tienes que comprometerte como cristiano. Tienes que hacer las cosas que a Él le agradan. Versículo 7 dice, arraigados, ¿y qué más? Y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, como hemos estado enseñando.
con raíces profundas, como el cedro en el Líbano, como la palmera. La única forma, hermanos, tenemos que tener raíces profundas. Si tus raíces no son profundas, al primer problema, a la primera dificultad, te vas a desestabilizar. Por eso dice sobreedificados. Y yo como pastor, mi deber es entrenarte en la palabra de Dios. Por eso yo me preparo. Yo no acá improviso. Yo hago mi tarea. Yo entreno, yo oro, yo medito y toda la semana estoy viendo qué voy a darles, qué voy a preparar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan estar entrenados, para que ustedes puedan recibir el alimento espiritual. ¿Cuántos creen que la palabra es alimento espiritual? Yo no puedo decir cualquier cosa, yo tengo que decir con argumento, con base, qué les voy a enseñar, hermanos. Esta es una labor sumamente importante. El estar acá al frente, delante de Dios, es una gran responsabilidad. Porque yo como pastor voy a dar cuenta delante de Dios para con ustedes. ¿Y qué les estoy enseñando? Es una gran responsabilidad espiritual. Y esto requiere preparación, meditación, oración, concentración. Para decirles no lo que yo quiero, para decirles lo que Dios quiere. Por eso dice acá, arraigados y sobreedificados. Amén, hermanos. Y yo tengo que hacer mi trabajo por eso. ¿Y cuál es la labor de ustedes? Ser entrenados, aprender. Y luego que ustedes sean entrenados y aprender, replicar esto para que ustedes también puedan enseñar a otras personas. Amén, hermanos. Versículo 8, y acá empezamos a entrar ya a la carnecita de la enseñanza. Y por favor les voy a pedir que no maten al mensajero, ¿ok? Como siempre les digo, vamos a leer y estudiar la palabra de Dios. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, sino, dice, según tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. No permitan que nadie los atrape, como dice acá, con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y me gusta cómo suena acá, ¿no? Dice filosofías huecas y disparates elocuentes. Y acá la palabra explica cómo podemos ser engañados. Podemos ser engañados de dos formas. Número uno, por medio de la filosofía. O sea, por medio de la sabiduría. El apóstol Pablo nos está indicando acá que el evangelio y la filosofía como que no concuerdan. Justamente en Proverbios, el capítulo 3, la palabra dice que no te creas sabio en tu propia opinión. Porque a veces nosotros creemos que sabemos, ¿verdad? Creemos que conocemos, creemos que sabemos, ya porque estudiamos un poquito acá y porque estudiamos otro poquito allá y porque destacamos en una rama, en una materia, como que ya nos creemos. ¿Sabes lo que dice la Biblia al respecto? Mira 1 Corintios 1, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿sabes para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No soy yo, es quien está en mí. No eres tú, es quien está en ti. ¿Quién está en nosotros? Nosotros somos quienes somos por quien está en nosotros. Jesús está en nosotros. Si fuese por nosotros mismos, como dijimos hace un momento, estaríamos muertos, estaríamos fritos, pescaditos. Jesús cambió nuestro destino. Jesús cambió, ¿verdad? El lugar a donde nos dirigíamos y por Él ahora nosotros tenemos la vida que Él nos ha dado. Entonces, por medio de dice el apóstol Pablo, por medio de la filosofía. Y número 2, también por medio de huecas sutilezas, o como dice la Nueva Traducción Viviente, disparates elocuentes, ¿verdad? Personas que con elocuencias te hablan, te seducen, pero dice la Biblia que son disparates. Disparates, que no tienen ninguna consistencia, que no tienen ninguna base. ¿Cuáles son las bases de lo que a veces uno aprende o de las cosas que uno muchas veces escucha? En este tiempo se basaban en cosas de la ley,
Y todo tenía que ver con la ley, y todo tenía que ver con las reglas, y todo tenía que ver con cosas que uno tiene que hacer y cosas que no tienen que hacer. Y el apóstol Pablo está diciendo que esas cosas son disparates, no tiene que ver nada con el evangelio que Cristo vino a predicar. Y muchas veces el día de hoy, ¿sabes a qué se resume? Todo se resume al día en que tú escuchaste hablar de Cristo. Cuando te presentaron a Cristo, ¿qué cosa entendiste? ¿Cuál es la base que pusieron en tu vida? Y aquí viene un tema bien importante que quiero dedicarme algunos minutos, porque el error en este tiempo, ¿sabes cuál es? De que en muchos ministerios e iglesias se acostumbra a impactar, como ya he enseñado anteriormente, se acostumbra a impactar solamente los sentidos de las personas, por medio de lo que nosotros vemos, por medio de lo que nosotros escuchamos, ya sea por un gran teatro a todo dar o por un gran concierto. Y se impactan solamente muchas veces los sentidos, pero no se impacta el espíritu. Y cuando se impacta solamente los sentidos, por medio de lo que vemos, por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que tocamos, y no se impacta el espíritu, entonces el espíritu queda sin fruto. Y cuando el espíritu queda sin fruto, el problema es de que la vida cristiana está constantemente en subidas y bajadas, y en constantes derrotas, decepciones, desalientos. ¿Por qué? Porque te enseñaron solamente a emocionarte, pero no te enseñaron Biblia. Y el problema cuando tú no aprendes Biblia es que en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, en el momento cuando se dice cuando las papas queman, en el momento del conflicto, tú no sabes en qué agarrarte, no tienes de dónde agarrarte. ¿Y sabes cómo puedes darte cuenta? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y un árbol tú puedes determinar que es un árbol de manzanas o de peras o de paltas. ¿Por qué? Por los frutos que tú ves en ese árbol. Y tú también puedes determinar qué cristiano es cristiano, si es que es cristiano, por la evidencia que tiene esa persona que dice que es cristiana. No porque habla, sino porque tú tienes la evidencia de esa persona. Hermanos queridos, amigos aquí presentes, déjame decirles que en el momento de la prueba, de la tentación, en el momento que venga la adversidad a tu vida, en el momento en que el mismo infierno se levante, ¿sabes? Lo único que te va a sostener es la palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios acá en tu mente, sino la palabra de Dios arraigada en tu espíritu. ¿Amén? Amén, hermanos, ¿seguros? Entonces tenemos que nosotros que entender esto. Yo no estoy en contra de conciertos, yo no estoy en contra de teatros, no estoy en contra. Lo que estoy en contra es de gente que no sabe Biblia. Estoy en contra aún de grupos cristianos que no enseñan Biblia y que enseñan solamente a emocionarse. Y no podemos hacer esto, hermanos queridos. Tenemos que entender. Y hay aún grupos cristianos que más se preocupan en poner en hacer una gran puesta en escena y se preocupan poco en predicar la palabra de Dios. Y se preocupan en qué hacer para no ahuyentar al no creyente, sin mencionar ningún versículo de la Biblia, porque se preocupan en qué tienen que hacer para no ahuyentar al creyente. ¿Y saben qué, hermanos? Y se preocupan en ideas creativas, poniendo de pronto barras de tragos vírgenes sin alcohol para atraer a gente que no le gusta venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque según ellos están haciendo ideas creativas. O de pronto las llamadas cristotecas. ¿De verdad? Llamadas cristotecas, lugares donde van a los cristianos, dizque a desestresarse, a divertirse sanamente. Y sin darse cuenta, están cruzando una línea muy delgada en donde el Espíritu Santo ya se fue. Porque no dan lugar a que el Espíritu Santo sobrenaturalmente pueda obrar en el corazón de la persona de una manera soberana. ¿Con qué? Con la predicación del Evangelio. Porque nosotros confiamos más en nuestra capacidad disque creativa, pensando que eso es lo que va a impactar al creyente. Déjame decirte, lo único que impacta al no creyente, ¿sabes qué es? La predicación del Evangelio. Desde hace 2000 años es la única forma que funciona. Y eso nunca va a cambiar. La palabra predicada del púlpito, la palabra predicada de tu boca. Pastor, no sé qué decir. Cuenta tu testimonio. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que importa que tú hagas. Pastores que no conozco mucho, cuenta tu testimonio. Apréndete un versículo de memoria. Hermanos queridos, yo no puedo concebir que tú seas cristiano 2, 3 años y no conozcas al menos 4 o 5 versículos de memoria. Tienes que aprender.
Esfuérzate. Se conocen canciones de seculares, hasta en inglés y no saben versículos de la Biblia. Hay que aprender versículos de la Biblia. Amén. Tenemos que regresar, hermanos queridos, a la base bíblica y aprender la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros dar rienda suelta solamente a las cosas que nos emocionan. Es bueno emocionarse, sí, pero es mejor aprender Biblia. Porque en el momento de la prueba, las emociones no te van a ayudar mucho. La palabra, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que te va a dar fuerza, te va a dar estabilidad para que tú puedas vencer. Amén. ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Con los años. Te sientes vacío, sin propósito, estancados espiritualmente y te sientes en orfandad espiritual. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no hay evangelio puro, sino, como dice la palabra, huecas, sutilezas, disparates, elocuentes, de lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, cuando entra Cristo, todo funciona. Cuando Cristo está en tu familia, nada te falta. La iglesia primitiva conquistó Roma, ¿sabes con qué? Con un solo mensaje, Cristo. Con el mensaje de solo Cristo, la iglesia primitiva conquistó Roma. Y pasó de ser un grupo de 120 en un imperio de 60 millones, pasó de ser de 120, pasó a ser el 55% de toda la población del imperio romano en aproximadamente 3 siglos y medio. ¿Sabes con qué mensaje? Solo Cristo y nada más. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? ¿Por qué el evangelio no ha impactado como debe impactar ahora, verdad? Como impactó anteriormente. ¿Por qué el evangelio no impactó el Perú o Latinoamérica como debería haber impactado? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente hay muchas huecas sutilezas, disparates elocuentes, muchas bonitas palabras, muchos tremendos oradores, pero solamente te emocionan, pero no te transforman. ¿Por qué? Porque no te predican el evangelio puro, porque muchos creyentes no hay una buena base, porque les crean la necesidad de pronto de tener que hacer cosas, de tener que irse a cursos, retiros, seminarios, y por supuesto todo es plata muchas veces. Y lamentablemente, hermanos queridos, muchas veces nos desenfocamos de que lo que tu vida necesita es Cristo. Lo que tu matrimonio necesita es Cristo. Lo que tus hijos necesitan es Cristo. Y si ahora estás como estás, es porque de pronto has dejado a Cristo de lado y tú estás siguiendo tus propios razonamientos, tu propia filosofía, tu propia sabiduría humana o huecas sutilezas o disparates elocuentes. Es lo que la Biblia está diciendo, hermanos. Y por eso acá dice, vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos tienen a Cristo? Levanten sus manos, ¿amén? ¿Qué te falta entonces? ¿Qué te falta? Entonces, ¿por qué sufres? No deberías sufrir. Entonces, si estás sufriendo es porque no has entendido a cabalidad qué cosa es el Evangelio. Versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En el Antiguo Testamento, para ser parte del pueblo de Dios, se exigía que todo varón se circuncide. La circuncisión consistía en cortar el prepucio del pene masculino. Y esa era la condición para ser parte del pueblo de Dios. Y aún los extranjeros que querían ser parte del pueblo de Dios también tenían que pasar por la circuncisión. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo de una circuncisión no hecha a mano. Está hablando de una circuncisión del corazón. El apóstol Pablo está diciendo, no tenéis necesidad de una circuncisión externa. Es una circuncisión mucho mejor, la del corazón. Versículo 12. Sepultados con él, dicen que en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es un paso de obediencia al Señor, que hace todo cristiano que ha recibido a Cristo como su Señor
y su Salvador. O sea, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si eres nueva criatura en Cristo, ¿cuál es el siguiente paso? Que pases por las aguas del bautismo. Pero yo conozco a algunos cristianos, y esto es algo anecdótico que aún que se han bautizado acá en la iglesia, que se han bautizado y de pronto no regresaron a la iglesia y me da que hacer, porque pareciera de que se bautizaron y les dio alergia. Y ya no vienen. Parece que cada vez que vienen a la iglesia les sale roncha, les sale sarpudillo, les sale la falta de respiración, les da con la claustrofobia, y no sé, pero... O sea, como que diera la impresión como que o se bautizaron o se dieron un chapuzón. Y no entiendo. Hermano, si tú te bautizas, tienes que entender qué cosa es el bautismo. O sea, si tú estás consagrando tu vida a Dios por medio de las aguas del bautismo, no es para que tú sigas viviendo una vida de pecado. Hay cristianos que dicen que son cristianos y de pronto siguen pecando, siguen fornicando, engañando a su esposo, a su esposa, haciendo trafa en el trabajo, cuidado. No pagan sus impuestos, palabras de doble sentido. O sea, la gente que hace esto en verdad, sabes que no ha entendido el evangelio. Y aún dicen que han pasado para las aguas del bautismo. En verdad, pregunto, ¿se bautizaron o se dieron un chapuzón? ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo, dice el apóstol Pablo, estás sepultado, y cuando la persona ingresa al agua es como que está simbolizando que está sepultado. Hay algunas personas que hay que dejarle más tiempo dentro del agua, creo, para que se arrepientan de verdad, ¿cierto? ¿No? Sepultado, dentro del agua están sepultados, ¿ok? Algunos que hay que dejarlos ahí adentro más tiempo, ¿ok? Pero miren, es interesante, la palabra bautismo originalmente se usaba en el oficio de tintorería para denotar el proceso de meter alguna tela en la tinta varias veces para cambiarle el color. El resultado del bautismo era que este y la tela se hacían iguales, se hacían idénticos. De tal manera que la tinta y la tela quedan completamente iguales, totalmente iguales. Ahí empezó el concepto de identificación. O sea, la tinta se identificaba con la tela, a un punto en que tú no podías distinguir la diferencia entre el color de la tinta y la tela como quedaban completamente iguales. Entonces, cuando la persona entra al agua, queda sepultada en su vida antigua, con todo su pecado, con toda su vida pasada, con todos sus gustos, con toda su carnalidad, ¿ok? Y cuando sale del agua, el concepto de salir del agua es el concepto de ser resucitados. Así como Cristo no se quedó muerto, cuando tú sales del agua, tampoco te quedas ahí en tu vida antigua. Sales resucitado a una vida nueva. Dios levantó a Cristo de la muerte y le dio una vida nueva. Del mismo modo también nosotros estamos identificados en Cristo, en su resurrección. Contamos con el poder del Señor para salir de ese estado de muerte a un estado de vida nueva. En Cristo Jesús, por eso somos nueva criatura, para vencer el estado de muerte a un estado de vida nueva. Por eso, ustedes han visto el anuncio, el sábado 21 de mayo, vamos a tener bautizo en la iglesia. Esta es la oportunidad también para que tú, si no te has bautizado, también para que puedas bautizarte y pasar por este paso de obediencia al Señor. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Ahora, a partir del versículo 13, y con esto terminamos, al versículo 15, Pablo menciona 4 cosas que Dios hizo por nosotros. ¿Ok? 4 cosas, y quiero que presten bastante atención. 4 cosas que Dios hizo por nosotros. La primera, número 1, nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados dice? ¿Cuántos? Perdonándoos todos los pecados. O sea, estando muertos en pecados, y está hablando en plural, ¿cierto? Estando muertos en pecados nos perdonó todos nuestros pecados. No un pecado, no 2, sino todos. Yo no sé cuántos tengas, 100, 200, 500, 25.848.20, todos esos pecados, con coma, con decimales, con milésimas, todos esos pecados, chiquitos, grandes, pequeños, de todos los tamaños, de todos los colores, bajo cualquier circunstancia, estando muertos en pecados. Este es un acto
que supone que la ley divina tuvo que intervenir, hermanos, porque nosotros éramos infractores a esa ley, éramos culpables. Tendríamos que haber sufrido el castigo de la muerte. Sin embargo, Dios nos perdonó nuestros pecados. Entonces, número 1, nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. Número 2, anuló el acta. Amén. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Acá Pablo está usando una figura de contabilidad. Cuando una persona contraía una deuda, escribía con su puño y letra un acta o un pagaré por la que estaba atado al prestamista. Este era una prueba legal que la deuda existía. Cuando se cancelaba la deuda, esta acta era anulada y era borrada. Esto es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos endeudados con Él, pero Él mismo ha borrado esta deuda en donde estaban escritas nuestras transgresiones. Entonces, Dios como juez levantó un acta donde estaban escritas todas las sentencias, todos los pecados. Ahora, yo quiero que por un minuto tú medites en esta acta que Dios levantó para contigo por tus pecados. Piensa en tus pecados. Piensa, medita. Piensa. Todos. Ay, pastor, sí. Eso también, piensa en eso también, sí. Ay, sí, eso también, piensa. De manera seria, de manera responsable, piensa y medita por un segundo, por 30 segundos, piensa en esos pecados que aún de repente a ti te siguen atormentando el día de hoy. Ahora, eso se desarrolla luego en un acta. Ahora, en tu mente piensa cómo eso se desarrolla en un acta. ¿Ok? Ahora, esa acta se va a un juicio. Producto de esa acta, Dios te dice, tú eres culpable. Porque todos esos pecados que tú los estás pensando hacen de que tú delante de Dios seas culpable y por lo tanto merezcas la pena capital, la muerte. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones han violado la ley santa de Dios. Y por lo tanto, Dios como juez justo dice, mereces la pena de muerte. Romanos 3 dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él anuló el acta y el punto número 3 dice, Dios levantó el acta y la cargó a la cuenta de Cristo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Era costumbre poner en la cruz un acta en la que se exponían las culpas por las que el crucificado estaba muriendo. O sea, Cristo fue clavado en la cruz y juntamente con él nuestras culpas que nos condenan. Nuestros pecados fueron crucificados y él se hizo maldición por nosotros. O sea, todos aquellos pecados que tú estás meditando de repente ahorita, aquellos aún que te hacen sentir culpable o que te hacen sentir mal, todos esos pecados de los cuales se levantaron un acta, dice el Señor en su palabra, Él quitó de en medio todos esos pecados, las levantó esa acta y esa acta el Señor las clavó, dice, en la cruz. No las consideró en tu cuenta, porque si las considerara en tu cuenta, tú no estarías acá el día de hoy, ni yo estaría acá el día de hoy. Sino dice, la cargó en la cuenta de Cristo. Porque alguien tenía que pagar. Dios dijo, tú no vas a pagar, mi Hijo Jesucristo va a pagar. Amén. Entonces, en la cruz, Cristo venció el pecado. No solamente como culpa, sino también como poder. O sea, en otras palabras, no obstante, nosotros aún tenemos la vieja naturaleza del pecado en nuestras vidas,
pero el poder legal que antes tenía el pecado sobre nosotros ya no lo tiene. O sea, legalmente el pecado ya no tiene fuerza sobre nosotros, porque legalmente esa acta ya fue rota, ya fue anulada, ya fue clavada en la cruz. O sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, ahí esa acta fue cancelada y fue anulada. Eso fue cargado a la cuenta de la cruz de Cristo. ¿Amén, hermanos? ¿Están entendiendo ahora un poco más en profundidad lo que implica lo que Jesús hizo por nosotros? Amén. Y por último, número 4. Dice, desarmó y ridiculizó a las potestades. Versículo 15 dice lo siguiente: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, acá voy a necesitar la intervención de todos ustedes como iglesia, porque este es un cuadro bien interesante y quiero tratar de que nos remontemos a la época de cómo más o menos trata de dar el apóstol Pablo la idea de este pasaje o de esta parte, ¿ok? Porque dice nuevamente, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el Señor tuvo que despojar a estas autoridades, a estas potestades que tenían dominio legal sobre nosotros, que tenían ese poder legal producto del pecado que estaba sobre nosotros, ¿ok? Jesús, al morir en la cruz, le quitó ese poder legal que había sobre nosotros y por esa razón los despojó de ese poder legal. Pero no solamente los despojó de ese poder legal, pero dice, los exhibió públicamente. Ahora, ¿qué cosa significa eso? Bien interesante. Antiguamente, cuando se derrotaba a los enemigos, entraban por la puerta de la ciudad los vencedores. ¿Quién entraba a la cabeza del ejército? El rey. Detrás del rey entraban los generales, luego los de menor rango, después entraban los soldados. Detrás de los soldados, ¿sabes quién ingresaba? Los enemigos derrotados. Y los enemigos derrotados, cuando ingresaban desnudos, todos chancados, magullados, les faltaba un diente por acá, sangrando. Y entonces, por un lado, imagínense esa escena. Miren, imagínense esa escena. Imagínense que todos somos el pueblo. ¿Ya? ¿Vamos a participar todos? ¿Vamos a participar todos? Ok, ahora sí, ok. Imagínense, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego dice, y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? El rey ha derrotado a los enemigos y está entrando por la ciudad vencedor. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Y el rey entra por la ciudad y toda la ciudad empieza a ovacionarlo. Jesucristo victorioso está entrando. Algo parecido, ¿no? Aunque está un poquito flaco, pero bueno, algo parecido, ¿no? Algo parecido. De repente cuando hay más gente hay más chacota y más bulla, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? De repente luego entran los generales. Pero yo no creo que se callaban, ¿no es cierto? Yo creo que seguían aplaudiendo y gritando, ¿no? Solamente bajaban el volumen un poquito, ¿no? Y seguían
Y seguían aplaudiendo mientras el narrador sigue contando, ¿no? Pero de pronto, cuando termina de ingresar el ejército victorioso, de pronto ingresan los perdedores y los abuchean. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero que ustedes entiendan la importancia de esto, hermanos queridos. Porque eso es exactamente lo que ocurrió, espiritualmente hablando. Ahora quiero que entiendan bien. Cristo anuló el acta. Ya no existe poder legal sobre tu vida. Amén. Ya no existe poder legal sobre tu vida. Tus pecados ya fueron perdonados. Fueron clavados en la cruz. El poder legal que antes el diablo tenía, producto del pecado, el Señor lo tomó y lo clavó en la cruz. Entonces ese poder legal ya no existe. Y no solamente eso, para darle más peso, mira cómo dice en otra versión, Dios habla hoy, dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Nueva versión internacional dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. La traducción dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sabes qué significa eso? No hay nada por resolver. Todo lo que tenía que hacerse ya fue eso. No hay absolutamente nada de que tú tengas que hacer. O sea, esta es la base de un cristianismo auténtico. Por eso cuando yo escucho otras cosas, que hay que hacer esto, que hay que hacerlo, cualquier otra cosa, dice la palabra en el versículo 8, son disparates. Disparates elocuentes, huecas sutilezas. Y dice la palabra en otra versión, hablando del versículo 8, que a veces los cristianos son cautivados o son apresados como botín. ¿Y sabes por qué dice como botín? Porque al final te sacan tu plata. Lo digo con respeto, pero con autoridad. Al final te sacan tu plata. Te cobran por aquí, te cobran por allá y todo es plata. Pero son disparates, huecas sutilezas. Esto es lo único que te trae verdadera libertad. La única obra es la obra de Cristo. Con esto tú no necesitas absolutamente nada. Y cuando esto se convierte en la base de tu cristianismo, tu vida cristiana funciona. Yo conozco cristianos que tienen 5, 10, 15, 20 años y siguen igual. ¿Saben por qué? Porque no tienen base. Y mientras no tengan base en su vida, nunca van a ser cristianos victoriosos. Cuando tú entiendes esto, eres libre de culpa, de los fracasos, de faltas cometidas en el pasado. Ya no eres esclavo a tu antiguo estilo de vida. Ya no te importa lo que pasa a tu alrededor. Ya no estás supeditado a las opiniones de otras personas. Tienes la capacidad de aceptarte unos a otros. ¿Saben por qué? Porque en Cristo lo tenemos todo. Todo. Y tú te das cuenta que Él es suficientemente capaz de completarlo todo. En Él estamos completos. Amén. Hay un dicho que dice, Cristo es todo lo que necesitamos, en Él lo tenemos todo. Sin Él, lo que tenemos no vale absolutamente nada. Pregunta, ¿por qué a veces seguimos condenándonos unos a otros? ¿Por qué no podemos aceptarnos como somos? ¿O por qué permitimos que Satanás nos acuse una y otra vez del pecado que cometimos con anterioridad? ¿Saben por qué?
porque de repente no entendemos con profundidad la obra que Cristo ganó para nosotros. O de repente lo entendemos acá, pero no lo entendemos acá. Y por eso damos vueltas en la vida cristiana. Por eso todo se resume nuevamente al día que te presentaron de Cristo. Si no te presentaron al Cristo que anuló el acta, entonces tu vida da vueltas y no logras avanzar. O avanzas pero te chocas con una pared o con un techo y no logras crecer como puedes seguir creciendo. Por eso, hermanos, esta enseñanza tiene que estar marcada en tu espíritu y tiene que marcar tu vida de una vez y para siempre. Pero nuestro error, ¿saben cuál es? Nuestro error muchas veces es creer que tenemos que hacer cosas adicionales. Pero déjame decirte, si tuviéramos que hacer algo adicional, entonces ¿para qué Cristo hizo lo que hizo? Entonces ¿para qué Cristo anuló el acta? ¿Para qué fue la que logró en la cruz? ¿Para qué entró en la entrada triunfal como rey victorioso? ¿Para qué exhibió públicamente a avergonzarlo al diablo y a sus huestes? Si tú tienes que hacer algo adicional, o alguien de pronto te dice que tienes que hacer algo adicional. Si tú crees que tienes que hacer algo adicional, o alguien te dice que tienes que hacer algo adicional, están disminuyendo lo que Cristo hizo. Y eso no es bíblico. Por eso, no aceptes. Recházalo en el nombre de... Cualquiera de esas cosas, a partir de ahora, llámalos disparates. Y si alguien te pregunta, oye, mi pastor me enseñó, dile, échame la culpa. Mi pastor me enseñó. Hay cosas en las que tienes que ser firme. Ay, pero se va a ofender. Hay gente que está más pendiente de agradar a los hombres. Yo prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Porque se trata de la vida de una persona. Y si tú ves que la vida de una persona está siendo engañada, está siendo seducida, o aún está siendo presa, como dice, de botín. Y si sabes a lo que me refiero, no le digas, es disparates. Ven, te voy a enseñar la palabra y le explicas la palabra para que tenga buena base en su vida. Hermanos queridos, Colosenses, el capítulo 2, es un capítulo base en la formación de un cristiano que quiere tener una vida cristiana auténtica, que quiere tener una vida con una base sólida en su caminar cristiano. Si este capítulo 2, los primeros 15 versículos, no se hacen carne en tu vida, entonces tu vida cristiana va a estar subidas y bajadas, subidas y bajadas, en derrotas, en fracasos, en altibajos, en mediocridad. Pero cuando este pasaje se convierte en carne en tu vida, entonces tu vida cristiana realmente adquiere un significado mucho más profundo. Cuando tú entiendes la obra que Cristo ganó para ti, y que solamente lo que te toca a ti ahora es creer lo que Cristo ganó para ti, entenderlo no en tu mente sino en tu espíritu, y luego tú ves el resultado. Amén. ¿Cuántos han recibido la palabra en esta mañana? Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Aún a mí como pastor, Señor, yo te doy gracias por el privilegio que tú me das, Señor. Y también, Señor, por la enorme responsabilidad, Señor, que tengo de predicar y de compartir, Señor, el Evangelio. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no llegue a sus mentes, sino al espíritu de cada uno, Señor, y traiga cambio, traiga transformación, Señor. Que esta palabra, Señor,
cale el espíritu de las personas aquí, Señor, y marque sus vidas, Señor, de una manera contundente. Gracias, Padre Celestial, porque tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros, Señor, que nos era contraria. La quitaste de en medio y la clavaste en la cruz, Señor. Y despojaste a los principados, a las autoridades, a las huestes espirituales de maldad. Las exhibiste públicamente, ridiculizándolas en tu entrada triunfal, Señor. Y gracias, Señor, porque tu victoria, Señor, ahora es nuestra victoria, Señor. Gracias, Señor, porque quitaste el poder legal que el pecado tenía sobre nosotros, Señor. Y ahora nosotros tenemos esa vida, Señor, en abundancia que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Jesús de la gloria. Gracias, Señor, porque podemos servirte, adorarte, Señor. Porque podemos, Padre Celestial, levantar nuestra voz, levantar nuestras manos, exaltar tu bendito nombre, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, adorar a ti, Jesús. Gracias porque estás vivo, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Señor. Aleluya. Y ahí con el rostro inclinado me gustaría hacer una oración más. Si en esta mañana tú nos visitas, de repente has venido por primera vez, o de repente has venido ya varias veces y nunca le has abierto tu corazón a Jesús, me gustaría darte la oportunidad para que le abras tu corazón a Jesús. No para que cambies de iglesia ni de religión, sino para que le abras tu corazón a Jesús. Hay una sola forma de ser hijo de Dios. Es cuando le pides perdón al Señor por tus pecados, cuando te arrepientes, cuando le das la espalda al pecado y cuando le pides a Jesús que venga a tu corazón. La Biblia dice, como leímos hace un rato, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos hacen merecedores de muerte, pero en Cristo hay perdón de pecados. Y para venir a Cristo tú tienes que pedirle perdón y tienes que arrepentirte. Arrepentirte significa que de verdad te sientes mal de haber pecado. Arrepentirte significa que te desagrada lo que estás haciendo, porque tu pecado ofende a Dios. Y tú quieres pedirle a Dios, Señor, perdóname. Sé que mi pecado te ofende. Sé que mi pecado mancha tu santidad. Y no quiero seguir viviendo así. Quiero que tú me perdones, Señor. Quiero que tú me limpies de todos mis pecados. Que me limpies de toda maldad, Señor. Porque en mi corazón siempre tengo esa tendencia a hacer las cosas malas. O de repente tú puedes pensar, pero yo soy buena gente. Como dije temprano en el culto, los estándares de Dios son muy altos comparados con nuestros estándares. De repente tú piensas que eres buena gente, pero para Dios no hay ninguno que es buena gente. Todos somos pecadores y objetos de la ira de Dios. Por lo tanto, necesitas el perdón. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y la única forma de encontrar el perdón es a través del arrepentimiento y de pedirle que Jesús venga a tu vida, te perdone y te haga un nuevo hombre, una nueva mujer. Voy a hacer una oración en este momento. Si tú quisieras orar conmigo para que Jesús venga a tu vida, haga de ti un nuevo hombre, una nueva mujer, este es el momento. Ora conmigo esta oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, no te distraigas de nada, piensa solamente en Jesús. Esta oración puede ser la más importante de tu vida, porque tiene que ver dónde vas a pasar la eternidad. ¿Con Cristo o sin Cristo? Y si tú deseas
este puede ser el día que encuentres la salvación. Dile lo siguiente al Señor. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo de Dios. Señor, te doy gracias porque según tu palabra tengo vida eterna. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.